Hola, estamos en la semana número 1 del día martes de nuestro estudio, eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 25, los versos del 27 al 34. En primera de Juan capítulo 2, los versos del 15 al 17. Nuestro devocional estará en primera de Juan capítulo 2, los versos del 15 al 17. Vayamos a nuestras citas. Y dice: crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Quiso Jacob un potaje, y al volver Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En nuestra cita en el libro de Primera de Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Palabras claves: no améis al mundo. Todo lo que hay en el mundo y sus pasiones pasan. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En dónde no está el amor del Padre? ¿Quién permanece para siempre? Hoy el estudio me informa, me edifica, me habla de qué había pasado con Isaac, con Rebeca y con los bebés. Observamos que los niños crecieron. Aquí también observamos algo importante en ambos. Observamos que ya eran hombres, ya no eran más niños o adolescentes, y ambos eran lados opuestos. Esaú, hábil, diestro, experto para la caza. Esto habla de su persona, de cómo él era, de qué le gustaba. Habla de su carácter. Al igual que Jacob, era un hombre tranquilo y disfrutaba de permanecer en el campamento. En el verso 28 nos habla de amor. Observamos las razones de la preferencia de sus papás. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de su casa. Rebeca amaba a Jacob. Y esto es lógico, él pasaba tiempo con ella. Aunque en las preferencias o no, se sentían identificados con ello. Lo cierto es que amaban a los dos hijos. En el verso 29 al 34 nos edifica, nos informa, nos reafirma lo que estudiábamos en los versos anteriores. Y es acerca del carácter de los hijos. De Esaú, era cazador, le gustaba el riesgo, lo que de momento él estaba sintiendo. Jacob era más tranquilo, no se apresuraba, o más bien le gustaba la paz, la tranquilidad.
esta ocasión, nosotros observamos a este Jacob que no se apresuró por nada. Esperó el momento a que cayera su presa. Y estamos hablando de Esaú. El verso dice que regresó del campo y que tenía mucha hambre. Y lo que sentía era hambre. Y no estaba dispuesto a esperar. No estaba dispuesto a esperar para él, sino que él quería tranquilizar esta hambre que él sentía y que sentía que era más importante que cualquier otra cosa. Jacob tampoco estaba dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Tenía ahí a Esaú y era el momento perfecto y conocía cómo era él. Para Esaú era más importante lo que sentía que la primogenitura. La primogenitura no solo traía compromiso con la familia, sino que también traía esta doble porción de la herencia y la bendición de Dios. Era un compromiso espiritual. Eso hablaba de Esaú y su poco aprecio por la primogenitura, algo que debía cuidar y guardar, algo que debía apreciar como algo muy importante en su vida, a lo que debía darle el valor. Jacob, astutamente, ansioso, le pidió la primogenitura a su hermano, y esto habla de Jacob. Su lado espiritual, para él era importante esta primogenitura, aunque necesitaba esperar en el Señor, en el tiempo de Dios, que es perfecto, pero no lo hizo. Y aunque para Jacob sí tenía un valor espiritual y no era ese valor tangible que tenía Esaú, no despreció el momento, ni le restó importancia como lo hizo Esaú. En nuestra cita en Primera de Juan nos habla de enseñanza, nos advierte, nos instruye, nos indica el camino y por dónde debemos ir. La Biblia dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. En el verso 15 y 16 son claros. Observamos dos caminos: el camino que te lleva al mundo y el camino del Señor. Jesús, cuando andaba predicando, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo puedes leer en el libro de Juan, capítulo 14. No existen caminos, solo hay uno. Al igual que si permaneces en el mundo, esta es una advertencia, que si es así, eres del mundo. Esaú no veía el lado espiritual, no veía las cosas espirituales como las veía Jacob. La Biblia dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Hoy el estudio me hace reflexionar en Esaú, en Isaac, en las promesas de Dios, de sus abuelos, en cómo quisieron ayudarle a Dios, en cómo aprendieron a esperar en Dios y que su promesa se cumpliera. Reflexiono en Isaac, cómo supo esperar por Dios. Hoy el estudio me hace reflexionar en la instrucción, en la advertencia de los dos caminos. Reflexiono en cómo Esaú siguió el deseo de su corazón, lo que estaba sintiendo, lo que le satisfacía. Ese momento, dejando de lado lo que realmente importaba. Reflexiono en Jacob, cómo buscaba ayudar a Dios. Quizás se equivocó. Bueno, no quizás, se equivocó al tratar de hacerlo y cumplir las promesas a su forma, a su modo, buscando satisfacer su espíritu, aunque solo necesitaba creer en Dios y esperar un poco más. Hoy el estudio me hace reflexionar, así como Esaú,
O como Jacob, somos exhortados a esperar en el Señor, a no tratar de ayudarlo. Reflexiono en nosotros. Así como Jacob se equivocó, así nos equivocamos nosotros. Y Dios sigue permaneciendo fiel a sus promesas, fiel a nosotros. Solo necesitamos tener más fe, permanecer en Él, no dudar, seguir alimentándonos de Él, de su palabra. Él es nuestro buen pastor y nosotras somos ovejas de su prado. Él cuidará de nosotros porque Él sabe hacerlo. ¿Estamos esperando en su tiempo? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por el estudio del día de hoy, porque nos enseñas qué importante es o son nuestras elecciones. Gracias porque nos instruyes por el camino que debemos de seguir. Gracias por mostrarnos que en nuestra vida encontraremos caminos, pero que todos esos caminos nos separan de ti, de tu enseñanza. Ayúdanos, Padre, a recordar que solo hay un camino y que debemos permanecer en ese, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ayúdanos a esperar en tu tiempo y no a desesperarnos como Jacob. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, versos 15 al 17. En el intercambio entre Jacob y Esaú sobre la primogenitura, no encontramos ninguna resolución duradera entre los hermanos ni la aprobación divina de ninguna de sus acciones. Sin embargo, la inclusión de la historia establece varias líneas argumentales importantes. El contraste entre Jacob y Esaú, el conflicto entre los hermanos y el comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios de que el mayor sirva al menor. Esaú es descrito como un profano que despreciaba las cosas de Dios y buscaba una vida de libertad mundana. Jacob deseaba tan desesperadamente la bendición de Dios que llegaría a cualquier medio para adquirirla. Esaú era salvaje, Jacob era tranquilo. Esaú era fuerte, Jacob era astuto. Esaú fue amado por Isaac y Jacob por Rebeca. Mientras Jacob buscaba adquirir las bendiciones de Dios, Esaú buscaba satisfacer sus deseos carnales. Ambos eran hábiles cazadores, Esaú con la caza salvaje y Jacob en la astucia. Ni las acciones de Jacob ni las de Esaú en esta historia fueron ejemplares. Esaú permitió que su carne, su deseo de saciar su hambre física, tomara la máxima importancia, incluso sobre las cosas sagradas de Dios. Vivió para satisfacer su carne y actuó por impulso, lo que le hizo despreciar su derecho de nacimiento. Aunque está claro que Jacob manipuló y controló a su hermano para conseguir lo que quería, el texto no hace juicio moral sobre las acciones de Jacob, como lo hace con las de Esaú. Dios usó este evento para llevar a cabo su plan de elevar a Jacob a un lugar de privilegio sobre su hermano, tal como lo había prometido. A medida que se desarrollan los eventos de la vida de Jacob en Génesis,
veremos la importancia de elegir entre el camino de Dios y el camino del mundo o de la ganancia personal. Jacob se enfrentó continuamente a elecciones entre lo mejor de Dios y su propio camino. Como seguidoras de Cristo, estamos llamadas a vivir de manera diferente al mundo. No podemos vivir como lo hizo Esaú, buscando satisfacer nuestra carne. En cambio, debemos buscar las cosas de Dios. Sin embargo, incluso cuando estimamos mucho la bendición de Dios, como lo hizo Jacob, no estamos exentas de pecar. Todavía debemos actuar de acuerdo con la ley de Dios, siendo honestas y rectas, incluso si el engaño es la opción más fácil. Las cosas del mundo son pasajeras, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, encontramos la vida eterna. Amén. Gracias, Dios los bendiga.